Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Economía. En el video de hoy estudiaremos la oferta y la demanda. Esto pertenece a un tema un poquito más grande que es el mercado, ¿no? Que el mercado lo estudiaremos después como introducción a la oferta y la demanda. Vamos a ver cómo funciona la ley de la oferta y la demanda y comprender qué es el mercado, la oferta y la demanda. Los términos oferta y demanda se refieren al comportamiento de las personas al momento de interaccionar unas con otras en un mercado competitivo. Antes de analizar la manera en que se comportan los compradores y los vendedores, consideremos primero de forma detallada lo que significan los términos mercado y competencia, ¿no? O sea, la oferta y la demanda están dentro de lo que es el mercado, ¿no? Y dentro de lo que es competencia. ¿Qué es un mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio específico. Este mercado puede ser presencial o puede ser virtual, ¿no? También. Los compradores son el grupo que determina la demanda del producto y los vendedores el que determina la oferta de dicho producto. Aquí ya nos están diciendo, ¿no? En este pequeño parrafito ya nos está diciendo que la demanda pertenece ¿a quién? A los compradores. Y la oferta corresponde a los vendedores. El que oferta es un vendedor y el que demanda, ¿no? Es un comprador, ¿ya? ¿Qué es la competencia? Los economistas utilizan el término mercado competitivo, ¿ya? para describir un mercado en el que hay múltiples compradores, ¿ya? O sea, un mercado competitivo es en el que hay múltiples compradores y múltiples vendedores. Y por lo tanto, individualmente ninguno de ellos tiene un impacto significativo en el precio de mercado. Por ejemplo, cada vendedor de helado tiene control limitado sobre el precio porque los otros vendedores ofrecen productos similares. Así, el vendedor tiene muy pocas razones para reducir el precio, pero si decide incrementarlo, los compradores acudirán a otro lugar a comprar el helado. De la misma manera, un comprador no puede modificar por sí solo el precio al que se vende el helado, porque solo compra una pequeña cantidad de este día. Es decir, un mercado competitivo hay muchos compradores y vendedores y ninguno de ellos influencia en lo que es el precio, ¿no? ¿Ya? En el precio del mercado o en el precio del bien o en el precio del producto, ¿no? Si un vendedor quiere subirlo, pues no le va a convenir, ¿no? Y si un comprador quiere influenciar en el precio del helado, pues tampoco, porque solamente compra pequeña cantidad, ¿no? Se supone que el mercado es perfectamente competitivo, es decir, vamos a asumir nosotros que el mercado es perfectamente competitivo, porque hay mercados imperfectos, ¿ya? Para llegar a esta forma de competencia, que es la más avanzada, el mercado debe tener dos características. Para que un mercado sea perfectamente competitivo, debe tener dos características. Los bienes que se venden deben ser exactamente los mismos, ¿no? ¿Ah? Si vendo helados, pues todos los demás también deben vender helados. Y los compradores y vendedores son tan numerosos que ninguno puede por sí solo influir en el mercado, en el precio del bien en el mercado, ¿ya? Dado que en los mercados perfectamente competitivos, compradores y vendedores deben aceptar el precio que determina el mercado, se dice que ambos son tomadores de precios. Al precio de mercado, los compradores pueden comprar tanto como deseen y los vendedores vender tanto como deseen. Eso es un mercado perfectamente competitivo, ¿ya? En el que se deben vender los bienes son los mismos, ¿no? Si hay zapatillas, ropa, etcétera, helado, pizza, ¿no? Entonces, y los compradores y vendedores son tantos que ninguno puede influenciar o influir en el precio, ¿no? Hasta ahí, ¿qué es el mercado y qué es la competencia? Hay un mercado imperfecto, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿ya? Más adelante. El mercado imperfecto, para adelantarles un poco, vienen a ser lo que son los monopolios y los oligopolios. Monopolios, ¿no? En el que uno solo nomás, ¿no? Influencia en lo que es el mercado e incluso los bienes que se deben vender, ¿no?
y los oligopolios, ¿no? Que son grupos de empresas o de vendedores, ¿no? Que tienen el control, ¿no? ¿Ya? Mientras que el monopolio, uno solo tiene el control, en los oligopolios es un grupo, ¿ya? Bien, ahora sí pasemos a conocer qué es la demanda. Vamos a empezar nuestro estudio analizando el comportamiento de los compradores. Entonces aquí ya está la relación demanda o la demanda tiene que ver con los compradores, ¿no? La demanda tiene que ver con los compradores. Con la finalidad de centrar nuestra... Imagina un producto determinado, el helado. Podemos imaginar el helado, el café, la pizza, una gaseosa X, etcétera, ¿no? Cualquier producto, ¿no? En este caso estamos tomando el helado, ¿ya? La demanda es lo que buscan los compradores, la demanda, ¿no? Lo que están demandando, lo que están buscando los compradores. Mientras que la cantidad demandada es la cantidad del mismo producto que están buscando los compradores, ¿sí? ¿Ya? O aquello que están dispuestos a adquirir los compradores, ¿sí? Una cosa es la demanda, que es lo que buscan o lo que quieren adquirir o comprar los compradores, y la cantidad demandada es la cantidad de ese producto o ese bien que quieren comprar los compradores o que quieren adquirir los compradores. En este caso, por ejemplo, el helado. El helado es una demanda en tiempo de verano, por ejemplo, ¿no? El helado, ¿ya? Entonces, la cantidad demandada vienen a ser los conos o los vasos de helado que se venden, ¿no? Pasemos por un lado aquí a la gráfica, ¿no? Si el helado cuesta 0, por ejemplo, ¿no? Se estarían, por decirlo así, vendiendo 12 vasos de helado. Pero si el helado, por ejemplo, se vende a 50 centavos de dólar o 50 céntimos, vamos a poner que estos son soles, si está a 50 céntimos, la cantidad demandada es de 10. Ahora, hay que ver que ustedes ya están en quinto, antes de continuar, se me pasaba, este es el eje X, ¿verdad? Y este es este es el eje Y y este es el eje X, ¿no? En el eje X se pone la cantidad demandada y en el eje Y se pone el precio, ¿ya? Este es un cuadrante, ¿verdad? Este es un cuadrante. Entonces, en el eje Y, ¿no? Están el precio y en el eje X está la cantidad demandada, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es por convención, ¿no? Eso es por convención, ya eso está así, digamos, especificado. Entonces, a un sol, un helado que cuesta un sol, pues se van a vender solamente 8 vasos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si vemos desde arriba, si el helado está a 3 soles, solamente se venderá o no se venderá ninguno. Si está a 2.50, por ejemplo, se vende a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio y la cantidad son inversamente proporcionales. A mayor precio, menor cantidad vendida. O, sí, ¿no? Es poca la cantidad que se vende. ¿Ya? A mayor precio, poco se vende. A menor precio, por ejemplo, acá de 2 soles, que se vende 4 y lo bajamos a sol 50 el helado, pues ahora se venden 6, ¿no? Entonces, ¿cuánto incrementa? Incrementa en 2 la cantidad demandada de vasos. Entonces, ¿qué quiere decir? A menor precio, mayor cantidad. Y a mayor precio, menor cantidad. O sea, son inversamente proporcionales. Esta es la curva de la demanda. Y la curva de la demanda es una pendiente negativa, ¿no? Es una pendiente negativa, ¿no? Y aquí esta tabla muestra, por ejemplo, solamente la demanda de una sola persona, una demanda individual. En este caso vamos a poner de Caterine, ¿no? Entonces, y muestra, ¿no? Esta gráfica muestra cómo cambia la cantidad demandada de un bien al variar el precio. Si el precio baja de 2 soles a 2.50, la cantidad aumenta. Pero si el precio sube, por ejemplo, de 2 a 2.50, la cantidad disminuye, ¿ya? Ahora veamos esta gráfica de una demanda del mercado ahora
ya de la suma de las demandas individuales, ¿no? Por ejemplo, con catering a 0 soles, ¿no? Se consumía 12 vasos, mientras con Nicolás son 7. Vamos a ver las gráficas, ¿no? Vemos acá, a 2 soles, ¿no? Catering consume 4 vasos de helado. A 2 soles, Nicolás consume solamente 3 vasos, ¿ya? Entonces, la cantidad demandada a 2 soles, ¿cuánto será? 4 más 3, 7. Lo graficamos a 2 soles, entonces la gráfica del mercado será 7, ¿sí? Ese es de un mercado. Así como de 2 podemos sumar de 3, de 5, de 10 o de todos los compradores de un mercado, ¿ya? De un mercado. Entonces, en un mercado determinado, por ejemplo el mercado de helados, ¿no? La cantidad demandada es la suma de las cantidades demandadas por todos los compradores a los diferentes niveles de precio, ¿ya? Se toma algo como base, por ejemplo los 2 soles, ¿no? ¿Ya? Y después se hace la gráfica y se suma, ¿no? Y sería la demanda del mercado, mientras que esta sería la demanda individual de Catherine, la demanda individual de Nicolás, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué quiere? Debido a que en la curva de la demanda del mercado todo lo demás permanece constante, no necesita seguir estable en el tiempo. Si ocurre algo que altere la cantidad demandada a un precio dado, automáticamente la curva de demanda se desplazará. Ya veremos aquí a qué se refiere desplazamiento de la curva. Entonces vemos aquí la curva que es distinta, ¿no? La de Catherine con la de Nicolás y la del mercado, ¿no? Entonces esta es la que nos interesa muchas veces cuando, si es que van a estudiar ustedes economía, ¿no? Para analizar, por ejemplo, cómo actúan los compradores en un mercado y cómo poner un negocio, ¿no? Por eso es que se hace estudio de mercado también para poner una empresa. Lamentablemente en nuestro país a veces no se hacen estudios de mercado, sino que se lanzan, ¿no? Hay platita y se lanzan y se lanzan a hacer un negocio, les va bien un tiempo y luego les va mal. ¿Por qué? Justamente porque no hay estudios de mercado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da el estudio de mercado también? Lo que es la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que busca la gente y qué es lo que nosotros podemos vender, ¿no? La figura 3 viene a ser los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos de la curva de la demanda. Cualquier cambio, aquí, antes de pasar aquí solamente varía con respecto al precio, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Variaciones a lo largo de la curva se llama esto, ¿ya? Con respecto al precio, pero hay factores que hacen que la curva esta se mueva, ¿no? Se mueva para la derecha o se mueva para la izquierda, ¿no? Entonces, esos desplazamientos se dan, por ejemplo, si cambian, por ejemplo, si aumentan los compradores, ¿no? ¿Ya? Si aumentan los compradores, ¿ya? Se desplaza hacia la derecha, ¿no? Y si los compradores se reducen, entonces la, la curva de la oferta varía, ¿no? Se va hacia la izquierda, ¿no? Se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Ese es un factor, por ejemplo, el aumento de los compradores o la disminución de los compradores, ¿no? Hace que la curva una cosa es que la curva se desplace hacia la derecha y otra cosa es que tú muevas alrededor a lo largo de la curva, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá a lo largo de la curva, ¿no? Por ejemplo, a 150 vemos aquí que Catherine consume 6 vasos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos ahí. Entonces, hay una variación a lo largo de la curva, pero eso es con respecto al precio nomás, ¿sí? En cambio, hay otros factores que hacen que la curva se mueva, se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y algunos de estos, por ejemplo, tomando el café, tenemos, por ejemplo, tenemos el precio de los bienes relacionados, ¿no? Que pueden ser los bienes sustitutivos o los bienes complementarios. Con respecto al precio, solamente hace, como les decía hace un momento, que se mueva a lo largo de la curva. Pero
con el precio de bienes relacionados, por ejemplo, si es el helado o el café, por ejemplo, el té, por ejemplo, ¿no? El café y el té, entonces hará que la curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo, ¿no? ¿Ya? Dependiendo si es más caro o es más barato, ¿no? ¿Ya? O complementarios, por ejemplo, el café y el croissant, ¿no? También hacen que la curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. La renta, que viene a ser los ingresos, ¿no? Que vienen a ser los ingresos de una persona. Si los ingresos de una persona aumentan, hacen que se aumente, ¿verdad? Y se va a la derecha. O si disminuye los ingresos, pues va hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, esto es, ¿no? Si aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si disminuye el ingreso, disminuye la demanda, ¿no? ¿Ya? Y las preferencias, pero las preferencias en cuanto a economía, ¿no? Por un bien, ¿no? Eso es un poco inestable, ¿no? Igual que las expectativas y el tamaño de la población, ¿no? Es decir, los compradores. Si los compradores aumentan o la población aumenta, pues va a haber muchos que van a comprar, ¿no? Entonces esto aumenta la demanda del bien. Y si la población baja, es decir, si disminuyen los compradores, disminuye la demanda del bien, que es lo que habíamos visto aquí, ¿no? Si los compradores aumentan, se aumenta la curva, se desplaza la curva hacia la derecha. Si los compradores disminuyen, la curva se va hacia la izquierda, ¿ya? Tenga en cuenta que una curva se desplaza cuando hay un cambio en una variable relevante que no se mide en ninguno de los ejes de la gráfica, ¿ya? En ninguno de los ejes, es decir, aquí no está, por ejemplo, el bien sustituto, ¿no? Ni el ingreso, ni si aumentaron los compradores o disminuyeron los compradores, ¿no? No. Aquí solamente está la cantidad de vasos y el precio nada más. Entonces, lo que hace que desplace la curva son factores externos que no están aquí en esta gráfica, ¿ya? Igual pasa con la oferta, pero ahora la oferta es lo que tiene que ver con los vendedores. Los que ofertan son los vendedores, ¿no? Ofertan un pantalón, ofertan café, ofertan helados, etcétera, ¿no? Entonces pasemos a ver, por ejemplo, que si el precio del helado sube, ¿no? Se ofertan más, ¿no? A un incremento del precio, incrementa la cantidad ofrecida del helado. Por ejemplo, si tú ofreces un helado a un sol, pues, por ejemplo, solamente estás ofreciendo uno. Pero si tú ofreces un helado de 3 soles, por ejemplo, vas a ofrecer 5, ¿no? Vas a ofrecer 5 helados de 3 soles, o sea, la oferta aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en la oferta, en la curva de la oferta, ¿ya? O en la oferta misma, por decirlo así, la cuestión es directamente proporcional. Si el precio sube, la cantidad ofertada sube, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Es decir, si el negocio es rentable, o sea, si el negocio, digamos, te van a pagar bien por ese negocio, ¿tú qué haces? Haces más pantalones, por ejemplo, ¿no? O haces más helado. Pero si el negocio no va bien, ¿no? Por ejemplo, de helados, pasa el invierno, pues no vas a producir muchos helados, ¿no? Porque no se va a vender mucho. Entonces, la cantidad ofertada u ofrecida disminuye, ¿no? ¿Ya? Esta relación entre el precio y la cantidad ofrecida se llama la ley de oferta y establece que con todo lo demás constante, esto con todo lo demás constante, ¿qué quiere decir? Que no varían los ingresos, no varía la población, no varían los bienes sustitutos o los bienes complementarios, etcétera, ¿no? O sea, todo se mantiene constante. Eso es lo que en economía se llama ceteris paribus, ¿ya? Todo se mantiene constante. Si todo se mantiene constante, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de la oferta? Que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad ofrecida del mismo bien también aumenta. O sea, son directamente proporcionales los que les decía. Mientras que en la ley de la demanda es distinto, ¿te acuerdas? Si el precio sube, la cantidad demandada baja, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de la demanda, ¿ya? Mientras que la ley de la oferta nos dice, el precio de un bien
aumenta, entonces la cantidad ofrecida también aumenta. Y si el precio de un bien disminuye, la cantidad ofrecida del mismo bien también disminuye, ¿no? Esto es, por ejemplo, de una persona, ¿no? De la oferta de Ben, por ejemplo, ¿no? De lo que ofrece Ben. Ben ofrece a un sol, ofrece un helado, pero a 3 soles, si el helado se pone a 3 soles, ahora ofrece mucho más, ¿verdad? Porque va a ganar más, ¿no? Sencillo. Ahora, la gráfica 6 es lo mismo, ¿no? De un mercado, de ahora de Ben y ahora de Jenny, ¿no? O de Jerry, ¿no? Por ejemplo, a 2 soles Ben vende 3 helados, a 2 soles Jerry vende 4 helados. Entonces en el mercado, en la oferta del mercado serán, a 2 soles será 7 helados, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y mientras que el desplazamiento, nuevamente, el desplazamiento, el precio solamente, si varía el precio, se varía aquí a lo largo de la curva de la oferta. Si te das cuenta, ahora la curva de la oferta no es negativa, sino es positiva, ¿no? Se va hacia arriba, ¿sí? Mientras que la oferta y la demanda va hacia abajo, ¿te acuerdas? Es negativa. Entonces, aquí solamente hay dos variables, el precio y la cantidad demandada. Lo demás, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Lo demás se mantiene constante, el ingreso, los bienes sustitutos, todo. Pero si uno de ellos cambia, entonces se produce el desplazamiento de la curva, ¿no? Cualquier cambio que incremente la cantidad que los vendedores desean producir a cada precio desplace a la derecha la curva de oferta, aquí hacia la derecha, un incremento en la oferta. Cualquier cambio que reduzca la cantidad que los vendedores desean producir a cualquier precio dado desplaza a la izquierda la curva de la oferta. Cualquier disminución se va hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que produce el desplazamiento? Los factores que ya hemos visto también en la demanda y que no están aquí en las gráficas, ¿no? Que no están aquí en la gráfica. Son los otros factores como el ingreso, los bienes complementarios, los bienes sustitutos, ¿no? El aumento de la población o la disminución de la población, etcétera. Pero si todo eso se mantiene constante, entonces tenemos estas gráficas de acá. A esto se le llama ceteris paribus, ¿no? Todo lo demás se mantiene constante, entonces esto es igual. Pero si ya cambia, entonces la curva se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda, según aumente o disminuye, ¿no? Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Lo que es lo mismo, solo que ahora con respecto a la oferta, ¿no? Ahora la población en cuanto a la población de productores, ¿no? Las expectativas, la tecnología también, los precios de factores productivos, ¿no? Acá ya tienen que ver los factores productivos para producir el helado, por ejemplo, la leche o la crema, etcétera, ¿no? O los bienes sustitutivos, por ejemplo, en lugar de helado se puede tomar yogur, que también es algo parecido, ¿no? ¿No? Entonces, vemos que la oferta y la demanda son dos claves para entender el mercado. Mientras que la demanda me dice que si un precio aumenta, la cantidad que se va a comprar disminuye. Mientras que si un precio en la demanda baja, entonces la cantidad que se va a comprar aumenta, ¿no? Es la ley de la demanda. Y la ley de la oferta nos dice que si un precio, el precio de un bien sube, entonces la cantidad ofrecida también sube. Si el precio de un bien disminuye, la cantidad ofrecida también disminuye. Es la ley de la oferta. Y con eso hemos terminado el tema de hoy, que es la oferta y la demanda. Nos vemos la próxima clase en el cual estaremos viendo los demás temas con respecto al mercado. Nos vemos, hasta luego.